Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a buscar el texto, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer ahí el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eterno Dios y Padre nuestro, nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Te rogamos que nos ilumines la mente y el corazón para que podamos discernir la palabra correctamente. No somos capaces por nosotros mismos. Necesitamos siempre la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para que podamos examinar correctamente las Escrituras. Oramos siempre dándote gracias y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. El tema que vamos a exponer, hermanos, va a ser el tema siguiente: la apostasía y la perseverancia de los hijos de Dios. De eso vamos a hablar, sobre la apostasía y la perseverancia de los hijos de Dios. Al final del estudio vamos a abrir la oportunidad si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Siempre abrimos la posibilidad. Alguien ha argumentado: si la salvación no se pierde, ¿por qué algunos han apartado de su fe? Esa es la pregunta que hay en el mundo. Si la salvación no se pierde, ¿por qué algunos creyentes se han apartado de su fe? La palabra de Dios, fíjense bien lo que vamos a decir, habla de personas que cayeron en la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Sino la negación de la fe. Aquellas personas que se apartan de Dios y caen en una incredulidad en contra de su fe. Eso es, en términos claros, lo que significa apostatar de la fe, apartarse del Evangelio, incluso andar hablando mal de lo que es el Evangelio. Vamos a tener un ejemplo. En cierta ocasión estaba un pastor evangelizando a una persona, y de repente, no sé de dónde, apareció un vendedor de paletas, es el que cargaba su carretilla por ahí, y se puso a intervenir sin que lo hubieran invitado, diciéndole al oyente del Evangelio: no crea lo que le está diciendo el pastor, no crea eso. Yo ya fui creyente y nadie cumple. Ese es un ejemplo, hermano, de una persona que cayó en la negación de la fe. A eso llamamos apostasía. Vamos a ver ejemplos bíblicos de creyentes que cayeron en la negación de su fe. Busquemos un texto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver ahí. Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver ahí. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver ahí.
Fíjense bien lo que dice el texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice así. Versículo 2, versículo 14, hermano. Vamos a leer ahí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Está hablando de los creyentes de Tesalónica que han sido llamados por Dios a través de las buenas noticias del evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta de una cosa muy interesante. El propósito por el cual Dios nos ha llamado es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estar en la presencia de Él para siempre. Habrán personas que entran a la fe, pero que no han sido escogidos por Dios. Y de eso vamos a explicar cuál es la razón de esto. Porque no toda la gente que entra al Evangelio ha sido llamados y escogidos para permanecer en la verdad. Así que, hermanos, dice el versículo 15, está firmes. Y esto es bien importante. Mantener la firmeza, que significa no apartarse de Dios. Eso significa estar firme. Y retener la doctrina. Decía aquella palabra sana del Evangelio. Mantenerlo en el corazón. A pesar de las pruebas y tribulaciones que puedan llegar, dice, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ya dos medios de comunicación. La palabra predicada por los apóstoles cuando daban la doctrina, guiados por el Espíritu Santo, o cuando enviaban mensajes escritos, que se llaman epístolas o cartas, eran dos medios de comunicación: la presencia corporal apostólica y el envío de ciertos mensajes escritos. Entonces dice el texto que debemos de estar firmes y reteniendo la doctrina, es decir, no apartándose del conocimiento de la doctrina sana que habéis aprendido, es decir, que habían recibido de parte de los apóstoles escogidos por Dios para ser maestros de la iglesia en el siglo I, o por cartas, o sea, los mensajes que ellos enviaban a través de las cartas pastorales o cartas personales, hermanos. Veamos otro texto, 1 Timoteo 4, 1. Vamos a ver primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 4, 1. Vamos a ver lo que dice. Fíjense bien lo que dice el texto, primera carta a Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, hermanos, dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Imagínense que lo que dice el texto, hermano, que muchos cristianos van a caer del Evangelio, se van a apartar de Dios, amando las cosas materiales más que Dios y amando las cosas que el mundo ofrece, y también cayendo en desobediencia de la palabra, hermano, van a apartarse de la fe. Aquí la fe significa el camino de Dios en el texto, escuchando a espíritus engañadores. O sea que aquí encontramos otras clases de personas que le hacen daño a la iglesia, los engañadores. Y el peligro de los engañadores es que no son apóstatas de la fe, tampoco son herejes, sino que son personas que hacen del Evangelio un negocio inescrupuloso. Son comerciantes del reino de Dios, que hacen del Evangelio un negocio para provecho personal, para enriquecerse y engañar a la gente. Estos no son apóstatas, no niegan la fe, están dentro de la iglesia.
Estos no son herejes, no tienen doctrinas ajenas al Evangelio. Creen que tienen una buena doctrina, creen ellos. Pero al ser engañadores, hermanos, están en contra de la doctrina correcta del Evangelio, hermano, porque tenemos que tratar de vivir en integridad. Y doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios son aquellas enseñanzas que contradicen la palabra de Dios por la dirección del espíritu malo, hermano, para confundir y arrastrar a los creyentes a doctrinas de perdición, hermano, porque podemos decir que las personas no solamente se van a perder por su pecado, sino por seguir prácticas contrarias al Evangelio a través de doctrinas que contienen engaños y mentiras, hermano. También las doctrinas heréticas llevan a la perdición eterna, porque de una mala teoría sale una mala práctica, y de una buena teoría sale una buena práctica, hermano. Relacionando esto con las verdades del Evangelio y con las mentiras de los engañadores, encontramos tres clases de personas. Los apóstatas son aquellos que niegan la fe, se van al mundo, se van al pecado y ya no creen más en el Evangelio, que pueden decir que son mentiras esas. Tenemos los herejes, los que tienen buena doctrina y se desvían contra ciertas personas que meten en la iglesia doctrina falsa y forman sus grupitos y tienen seguidores que creen en algunas doctrinas libertinas, contrarias al mensaje del Evangelio. Encontramos los engañadores como Simón el Mago. Simón el Mago permaneció algún tiempo en el Evangelio. Él no era un apóstata, él estaba cerca de los apóstoles y creía en la doctrina que ellos predicaban. No era un hereje, no tenía falsas doctrinas, tenía la doctrina apostólica. No era un apóstata, no se había apartado porque hasta se bautizó. Pero era un engañador. Quería engañar, quería hacer dinero poniendo las manos para que la gente recibiera el don del Espíritu Santo. Era un engañador, hermano. Veamos que cuando una persona cree y se bautiza, luego años después se va al mundo, la pregunta es: ¿ha perdido su salvación? ¿O está dando evidencia de que su fe no era verdadera? Vamos a hablar del segundo punto. Cuando una persona se aleja de Dios para seguir las cosas del mundo, está dando evidencias de que su fe no era genuina. Porque hemos conocido personas que se han alejado del Evangelio y que han pasado momentos difíciles de pruebas y han regresado reconciliándose con Dios. Pero saben ustedes, hermanos, hay personas que se han alejado de Dios y nunca regresaron y murieron en esa incredulidad después de haber sido creyentes. No es que hayan perdido la salvación, porque nunca la tuvieron, porque si se fueron al mundo demostraron que no eran convertidos, convencidos intelectualmente, pero no convertidos con un corazón sincero para obedecer la voluntad de Dios. Habrá muchas respuestas a esta pregunta, pero vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Veamos lo que el apóstol Pablo, el apóstol Juan da la respuesta en la primera carta que hemos leído, capítulo 2, versículo 19. Veamos qué dice ahí. Fíjense bien lo que dice ahí. Primera carta de Juan 2:19. En el contexto habla, en el versículo 18, que ya se ha manifestado el anticristo. Sabemos que habrá un tiempo en que va a aparecer un gobernante, engendro de Satanás, que va a hablar cosas buenas y si es posible va a hacer milagros y va a engañar a mucha gente. Es un gobernante mundial.
llamado el anticristo. Pero ya en los tiempos apostólicos aparecieron personas con falsas doctrinas y los apóstoles llamaron a estas personas anticristos. Anticristo significa contra Cristo. Personas con doctrinas contra Cristo. Decir que Cristo no había venido en carne, sino que era una apariencia de un ser humano. Para Juan estos eran anticristos. Toda persona que se opone al evangelio es anticristo. Toda persona que se opone al evangelio es anticristo, que significa que está en contra de Cristo. Sin embargo, hablamos también de un personaje siniestro que aparecerá en el futuro como gobernante con ciertos poderes de personalidad atractivo y ciertos milagros engañosos y mentirosos que van a engañar a mucha gente en el futuro. Salieron de nosotros todos estos, está hablando de herejes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hay una persona en el evangelio que sigue una doctrina falsa, no era de nosotros, que estamos en la doctrina correcta, no era de nosotros. Un fiel cristiano no puede caer en falsas doctrinas, no puede caer en falsas doctrinas, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y puede tener capacidad de discernir cuándo es una doctrina correcta y cuándo no es correcta. Hay una doctrina que enseña que no es necesario el matrimonio civil ni religioso, con solo acompañarse y hasta casar, porque los dos ya son un solo cuerpo. Esa doctrina es corrupta, porque viene el miembro, ¿verdad? Y de repente ya no le gusta a la esposa y se acompaña con otra, y como ya tuvo un contacto conyugal con esa persona, ya es su esposa, porque ya se hizo una sola carne con él. Esa es una corrupción. Y una persona que anda en esas cosas está en una herejía peligrosa, hermanos. Por eso dice, salieron de nosotros, salieron de la iglesia, que tenía la sana doctrina, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea que la permanencia es una de las evidencias de que hemos sido elegidos por Dios. Yo puedo hablar con propiedad, porque tengo, gracias a Dios por la misericordia del Señor, tengo 51 años de caminar con el Evangelio. Sería problema para una persona que tiene un año de dar este estudio, pero yo tengo 51 años, hermano, de que gracias a Dios nunca me he desanimado del Evangelio. Nunca me han dicho, mire hermano, ¿por qué no ha llegado a la iglesia? Yo no, he sido hombre de iglesia. Así es, desde que creí fui hombre de la iglesia. Y nunca me he sentido, un día nunca me he desanimado de Cristo Jesús. Un día. Nadie me ha dicho, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? No se fijen. No, yo no me ando fijando en nada. Porque yo tomé un principio. Nadie me va a apartar del gozo de haber creído en Cristo y permanecer en la iglesia. Nadie me va a apartar de eso. Nadie. Aunque me digan lo que me digan, no le hago caso a ellos. Pero hay gente que porque no se le da la bienvenida, se enojan y se van. Y ya no vienen. Y mejor se van al mundo. No, les digo yo, no es así la cosa. Es que no tienen una convicción, que no han sido renacidos en su corazón para obedecer la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, hay evidencias, pero hay una evidencia más clara que la permanencia. Dar frutos de un sincero arrepentimiento. Esa es la base central de nuestra salvación. Porque alguien puede perseverar y ser cizaña, no dice la Biblia pues que la cizaña va a permanecer dentro de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que habrá personas dañinas para la fe de muchos, pero ahí van a estar. Y no se van a apartar. No dice pues la Biblia que crezca la cizaña que es mala maleza.
con las personas que son fieles a Dios, que es una planta de uvas y va a crecer la maleza que se parece. Esto es complicado lo que yo estoy diciendo, hermano, porque esta cizaña no se aleja de Dios, está para hacer tropiezo a los que creen en el nombre de Jesús y están dentro de la iglesia. Por eso dice el texto, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no esté creyendo que todos los que se bautizan van a ser fieles. Esta es una realidad. No toda la gente que se bautiza va a permanecer en la fe. Eso lo demuestra la experiencia de las iglesias, que no todos se pueden bautizar 15, pero de los 15 tal vez unos 6 van a perseverar hasta el final de sus vidas. Otros se van a ir al mundo, otros van a caer en pecado, van a caer en desobediencia y no se van a alejar de esa desobediencia. Veamos lo que dice la Biblia de dos casos importantes, hermanos, poniendo ejemplos bíblicos. Vamos a hablar de Judas y vamos a hablar del apóstol Pedro, de esos dos personajes. Fíjense que a Judas la Biblia lo llama hijo de perdición. Así lo llama la Escritura. Fíjate, hablando de hijos de perdición, conocí un hombre que conoció la palabra de Dios. Y fue en una emergencia que hubo en una iglesia que se quedó sin pastor. Lo nombraron como obrero, le dicen algunos. Él es el obrero, aunque ejercía una función pastoral. Pero fracasó en el caminar cristiano. Ya no le gustó la esposa que tenía y le gustó una hermana de la iglesia. Y se alejaron de Dios los dos. Se acompañaron. Allá con el correr del tiempo, yo lo conocí. Era un hombre que había prosperado, tenía una propiedad y una casa grande y grande en la propiedad. Y tenía un buen trabajo, tenía carro, tenía buen salario, estaba prosperado. Y yo me contaron el caso porque era amigo de la familia de él y lo aconsejé un día. Y le decía yo, mira, regrese al camino de Dios. Reconcíliese con su esposa, ya tiene su niña grande, en aquel tiempo que lo conocí tenía una jovencita de unos 16 años. No digo nombres ni lugares geográficos porque respeto la identidad de las personas. Y entonces yo le hablé del Evangelio. Estoy pensando reconciliarme con Dios. Estoy pensando. Bueno, pasaron los meses. Allá al tiempo me dieron la noticia que se había alejado de la compañera de vida y se había acompañado con una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Y empezó a agarrar el vicio de tomar, y se fue a pasear al mar, y al regreso hubo un accidente de tránsito y murió borracho y en compañía de una mujer que vendía por dinero su cuerpo. Así murió el hermano. Ni siquiera merece llamarle hermano. Esa persona, por sus frutos, se demostró que nunca creyó verdaderamente en el Señor. Y fue camino a la perdición eterna, hermano. Porque ningún borracho entrará al reino de los cielos, mucho menos un fornicario, un adúltero que comete sus actos ilícitos sexuales. Entonces, Judas fue, ¿saben ustedes que Judas fue llamado por Jesús para ser apóstol? Jesús lo llamó para ser apóstol. Pero no fue un error de Jesús, amados hermanos. Si bien es cierto, lo llamó al ministerio apostólico, pero este apóstol nunca se convirtió a Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que la codicia por el dinero le dominó su voluntad y siempre vivió en desobediencia porque era un ladrón?
siempre metía la mano en la bolsa de las ofrendas. Y podía decir un poquito para el ministerio y otro poquito para mí. Porque era un hombre de confianza con nosotros. Todas las ofrendas que la gente portaba para el ministerio de Jesús y apostólico, ahí lo tenían para el sustento y para la ayuda de los pobres. Pero este Judas, ¿verdad? Como quizás mantenía la bolsa en su casa, ¿verdad? Sacaba un poquito para él y un poquito para la obra. Así actuaba como un ladrón. Vemos en uno de los salmos del Antiguo Testamento, ¿no?, una experiencia del rey David en cuanto a la traición. Salmo 41, versículo 9. ¿No? Vamos a ver ahí en el Salmo 41, versículo 9. Vamos a ver ahí. Salmo 41, 9. Dice la palabra de Dios así. Veamos lo que dice el texto. Salmo 41, 9. Dice David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David está hablando de una experiencia personal que se relaciona con Jesús, de que él tenía un amigo de confianza, en quien yo confiaba, dice la palabra, que comían juntos en la mesa, pero que se levantó contra él para hacerle daño. Esta experiencia de David tiene relación con Jesús. Este Judas era un hombre de confianza de Jesús. Comía con él, a la par de él. Y era tan complicado para discernirlo, que ni aún los apóstoles tuvieron la capacidad de discernir que Judas no era un buen discípulo de Jesús. Imagínense cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Si los discípulos hubieran discernido la conducta insana de Judas, hubieran dicho: ahí está, hubieran señalado por aquel lado. No lo lograron discernir. ¿Y quién será? Y preguntaban: y todavía cuando él se fue, porque Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, pensaban que ir a comprar comida con el dinero que había. Ni siquiera sospecharon que era. Pero Jesús ya lo había determinado. Ya sabía de antemano que ese hombre lo iba a traicionar, porque tenemos evidencias bíblicas. Juan 17:12, vamos a ver qué dice la carta de Juan 17, el Evangelio de Juan 17:12. Vamos a ver qué dice el texto. Juan 17:12. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios así, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en una oración de Jesús, 12, cuando estaba en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. ¿Por qué perseveramos en la fe, amados hermanos? Porque Jesús nos guarda. Si Jesús no nos guardara, no pudiera perseverar ni un día, nos derribara el enemigo y nos derribara el pecado. Pero Jesús es el que nos guarda. Así dice el texto. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Los que son, los que el Padre le da al Hijo, ninguno de ellos se va a perder. A los que ha elegido para ser salvos. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea que los que vienen a Cristo de corazón, sinceramente, para nacer de nuevo, vienen enviados del Padre. No se debe al carisma del evangelista, ni se debe a que yo gano algo. Si bien es cierto, hay un texto que dice que el que gana algo se sabe. Significa que el que participa bajo la dirección de Dios
en llevar personas a Cristo. Pero estos vienen del Padre, vienen dirigidos por Dios. Y a todos los que van a perseverar hasta el fin. Porque dice Jesús en el versículo, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. En eso tenemos infinidad de textos de la seguridad de la salvación de los creyentes genuinos. Y tenemos poquitos textos que como que aparentemente la salvación se pierde. Pero si le hacemos un análisis bíblico, no está hablando de que la salvación se pierde. Si hacemos un análisis, son poquitos textos. Pero sí tenemos una infinidad de textos que dice: el que está en mis manos, nadie lo apartará de mi mano. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Si leemos, hay un montón de textos de seguridad para los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo y permanecen en el Evangelio. Ninguno de ellos sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Significa de que mucha gente se va a apartar de Dios y no va a seguir a Cristo para que la Escritura se cumpla, de que no todos los llamados han sido escogidos para ser salvos. Porque la evidencia es la perseverancia en la fe y la obediencia a la palabra. Porque alguien puede perseverar con grandes desobediencias. Alguien puede perseverar y siendo una persona engañadora en la iglesia, como cizaña. Está perseverando, pero está perseverando mal. Por eso yo pongo el equilibrio, no solamente la perseverancia en la evidencia, sino que la evidencia más segura es la obediencia a la palabra. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo. El que dice, ay mi Señor Jesús, no. Los que son salvos son los que caminan con Dios en obediencia a su palabra. Entonces tenemos ejemplos bíblicos de creyentes que no eran fieles a Dios, como Judas, que le llaman hijo de perdición. La deserción de la fe. Judas cayó en la apostasía, se alejó de la comunión con Cristo Jesús y traicionó al Maestro. No fue un error de Jesús porque lo llamó para el ministerio, pero este apóstol demostró que nunca fue un cristiano verdadero. Siempre andaba robando. No solamente cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata falló, sino que de antes ya Jesús lo había detectado. No os he elegido a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo. Miren lo que dijo. Quiso dar, no es que Judas era el puro diablo, sino que dio a entender: yo los he elegido a ustedes, pero hay uno que está dominado por el diablo, está bajo el control del enemigo, y eso no debemos de permitirlo. ¿Cómo el diablo puede tener control sobre nosotros? Sino a través de la práctica del pecado constante, intencional. Ese es el control que él ejerce en nuestras vidas. Si le damos lugar a algún pecado por el cual él tenga control de nuestra voluntad y nos haga pecar contra Dios. Veamos que en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 31, se narra la experiencia de la negativa de Pedro, ¿verdad? Que cayó en la apostasía, en la negación de la fe. Lucas 22, 31, vamos a ver qué dice ahí Lucas 22, 31 al 35. Vamos a ver qué dice el texto. Lucas capítulo 22, ¿verdad? Vamos a ver ahí 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Vamos a ver. Lucas 22. Vamos, aquí está Lucas 22, 31. Vamos a ver ahí. Versículo 31. Le dijo también el Señor, fíjense bien: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Dentro de poco te viene una prueba dura de parte del enemigo, pero yo he rogado por ti. Fíjense que Jesucristo, cuando resucitó y se sentó a la derecha del Padre, siempre está rogando por nosotros para que no
nos apartemos de Dios. Y por eso no nos hemos apartado de Dios. Porque Cristo ruega por nosotros para que nuestra fe no caiga. Miren, yo he rogado por ti. Antes que Pedro fallara, Jesús ya estaba rogando por él. Para que la fe no falte. Porque ¿cuál es la astucia de Satanás? Que perdamos la confianza en Dios, que dudemos de Él y que hasta blasfememos contra Él. Y tú, una vez vuelto, Jesús estaba seguro que Pedro era un hombre que iba a resistir la prueba. Confirma a los hermanos. Ahí le está diciendo, Jesús está seguro de que Pedro no le va a fallar. Le va a fallar, pero va a regresar. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que le fallan al Señor y ya no regresan? Les puedo contar otra experiencia. Llegué a una iglesia y me contaron que había una hermana que había sido fiel a Dios y murió en el camino de Dios, pero que tenía un hijo rebelde a los cosas de Dios. Y digo a buscarlo, preguntando por él, y lo hallé. Y le digo, ¿y cómo estamos con el Evangelio? Mal. Me he apartado de Dios. Yo crecí en el Evangelio, pero me he apartado. ¿Y cuál es su problema? Me gustan las bebidas embriagantes. Pero mire, usted tiene que reconciliarse con el Señor. No vaya a ser que perezca sin Cristo. Y se cumplió lo que le dije aquí. Murió sin Cristo. Resulta que después me contaron y pregunté por él en el Zoom. Mire, ya murió él. ¿Y cómo murió él? Mire, resulta que él era albañil. Sí, le dije, me contó que era albañil. Se fue a trabajar de Santana a Chalchuapa. Y le agarró la noche. Y dispone montarse en un bus. Y ustedes saben que a los que andan embriagados, los cobradores no los dejan subir ni los motoristas porque molestan a la gente. No le dieron oportunidad de subirse y se dispone a venirse a pie de Chalchuapa allá anoche. Y en una de las calles que se llama la Curva de la Muerte en Chalchuapa, porque es una curva bien cerrada, ya han habido muchos accidentes, le llaman la Curva de la Muerte. Venía tomado a oscuras y se salió de la carretera un poquito y se lo pasó llevando un carro y así murió, borracho y un accidente de tránsito. Y yo le dije, si usted no se arrepiente, puede ser que muera en su pecado. Y murió en el pecado. Esa es una demostración que esa persona no había sido elegida para ser salvo. No había sido elegido para ser salvo. Pero Jesús sabía que Pedro era sincero en su fe. Y tú vuelves. Y cuando tú te reconcilies, le quiso decir ahí, después que le falla, confirma a tus hermanos. Dale ánimo a los hermanos, en la fe, fortalece a los hermanos, porque llegó a ser un hombre de Dios, un pastor también, un anciano de la iglesia. Entonces, amados hermanos, podemos entender las cosas de que no toda la gente que viene al Evangelio va a perseverar en la fe, amados hermanos. Ya para ir finalizando, Jesús, antes que Pedro cayera, ya había rogado para que la fe de Pedro no cayera en la apostasía. Pedro fue un discípulo verdadero del Señor. ¿Qué le pasó a Judas según la Escritura, hermanos? Mateo 27, 7. Vamos a ver ahí Mateo 27, 1. Vamos a ver qué dice. Mateo 27, 1. Especialmente el versículo 3 de Mateo 27, hermano. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que Jesús lo habían condenado a muerte en la cruz, devolvió arrepentido, pero no arrepentido de su pecado, sino que tenía remordimiento de conciencia. Me siento mal por lo que he hecho. Estoy muy mal.
siento remordimiento de conciencia que he hecho lo malo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. Pero él no se confesó con Dios, reconoció que había cometido un pecado grave, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue. ¿Y qué dice la palabra? Se ahorcó. Así terminó Judas, hermanos. Terminó suicidándose, porque tenía un remordimiento de conciencia bien fuerte, hermano, que había pecado gravemente contra Dios. Él se arrepintió ante los hombres, pero no tuvo un arrepentimiento ante Dios. Pedro fue elegido por Dios para salvación, hermanos. Se convirtió en líder de la iglesia en el día de Pentecostés. Ese fue el que predicó y muchas almas vinieron a Cristo Jesús. Conclusión: los creyentes que han sido elegidos para salvación están asegurados para vivir eternamente gracias a que son guardados por el poder de Dios. Los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo tienen asegurada su salvación, porque son guardados mediante el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5, vamos a ver ahí qué dice Pedro. Primera de Pedro 1:5, vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 1:5. Vamos a ver ahí. Dice la palabra de Dios en Primera Pedro 1:5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, mediante la confianza que tenemos en el Señor, somos guardados. Si yo he perseverado 51 años en el Evangelio, no es porque yo sea fuerte en la fe, no. Ha sido la pura misericordia de Dios que me ha guardado durante 51 años en el caminar del Evangelio. Nunca en un día he perdido la fe. Nunca nadie me ha dicho: hermano, ¿por qué no va al culto? ¿Por qué ella no quiere? Nadie me ha dicho eso. Nadie me ha visitado a mi casa para decir: ¿por qué ella no va, hermano? No se fije. No, yo no le hago caso. La alegría del cambio que Dios hizo en mi vida y la alegría de vivir con la gente que ama a Dios, nadie me va a robar ese deseo de estar con los hermanos. Nadie. Porque hay hermanos que tienen problemas con otros hermanos y ya no se congregan. ¿Cómo que la iglesia les ha dañado? La iglesia no les ha dañado. Es un hermano que tiene que reconciliarse con él para arreglar las cuentas con él. Pero la toma contra la iglesia apartándose. ¿Por qué? Ha demostrado que no es un verdadero creyente, hermano. Y si permanece en esa desobediencia, va a morir eternamente en el fuego, que arde con fuego de azufre. Valga la pregunta. Es que tenemos que enseñar eso, hermano. Así dicen los grandes teólogos. Tenemos que decirle a la gente: mira, si no te arrepentís, te vas a ir al infierno. La gente que le da miedo decirle: te vas a condenar si no te arrepentís. Si no crees en el Señor, tu destino eterno será el infierno. Así dice la palabra de Dios. Entonces dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios es el que nos guarda, hermano, y Jesús es el que ruega por nosotros, y el Espíritu Santo nos da la fortaleza para continuar en el camino de Dios. En el comienzo de la iglesia hubieron falsos maestros que distorsionaron las escrituras. Toda persona que niegue la predestinación y la escogitación de Dios a los creyentes está enseñando falsas doctrinas, hermano. Porque la predestinación es una palabra bíblica. Y ser escogido de Dios es palabra bíblica. Y todo aquel que se opone a eso, se opone a la sana doctrina. Y está enseñando mal. Porque en el comienzo de la iglesia hubieron falsos maestros que distorsionaron las escrituras. Y algunos creyentes, entre comillas, les creyeron siguiendo
y cayendo en la herejía, la adopción de doctrinas falsas. No puede ser que un verdadero creyente va a terminar en una doctrina falsa. No puede ser. Los elegidos y que han nacido de nuevo se mantendrán firmes en la fe, en la comunión de los santos y en la práctica de la verdad. Mire qué bonito lo que estoy diciendo. Los elegidos que han nacido de nuevo se mantendrán firmes en la fe, en la comunión de los santos y en la práctica de la verdad. Porque Dios guarda a sus hijos. Último texto, 1 Corintios 11, 19. Vamos a ver 1 Corintios 11, 19. Veamos lo que dice el texto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, pleitos por doctrinas, divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. No toda la gente que viene a la iglesia están aprobados por Dios, porque los fieles creyentes se van a mantener firmes en la fe, no se van a apartar de la comunión de los santos y practicarán la verdad de Dios. 3 elementos importantes de fidelidad a Dios. Dice el texto, porque es preciso, o sea que es necesario que entre vosotros hayan disensiones, hayan contiendas divisionistas, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados por Dios. Los que tienen aprobación de Dios son los que tienen la buena doctrina, los que perdonan a los hermanos y no se apartan de Dios, los que no se van al mundo, los que no aman más lo material que Dios, los que mantienen firmes, venga lo que venga. Les digo a los alumnos de un colegio, les voy a decir esto: contigo pan y cebolla. ¿Saben qué es eso? Esa frase, contigo pan y cebolla. No me digan, les voy a explicar. Contigo significa que uno está con la persona, de amigo, o el esposo con la esposa, con el pan que sustenta y la cebolla que hace llorar, en las buenas y en las malas. Así tenemos que caminar con Dios, en los momentos de bendición y en los momentos de prueba. Tenemos que caminar con Dios, porque Dios nos ha llamado para ser salvos y vamos a perseverar hasta el final y vamos a entrar a la vida eterna.